dice, con oración y ruego, presenta tus peticiones al Señor, ¿verdad? Y denle gracias. O sea, yo estoy presentando mi petición a Dios, ese es el momento que yo tengo que dar gracias. Amén. No cuando tú veas el resultado de tu oración. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Ok, honra y soberanía, así se llama, ¿verdad? Y bien, siguiente por favor. La visión que Dios nos ha dado como iglesia, ¿cuál es? ¿Quién dice? Visión, no se confundan con misión. Honrar a Dios y extender su reino, ¿ok? Y eso creo que hay que repetirlo, quizás a cada predicador que se ponga aquí durante esta temporada. Si bien es cierto, honra no recompensa, me equivoqué como mi hermano Dalí la vez pasada. Honra y soberanía, básicamente comienza con honrar a Dios, y eso es lo que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia Vida por Vida desde el inicio. ¿Qué significa honrar a Dios? Honrar a Dios implica mostrarle una alta estima y respeto a nuestro Señor. Y esto se va a traducir en reverencia hacia nuestro Dios y también hacia su obra. La honra se origina en nuestro corazón y refleja el valor que le damos a Dios en nuestras vidas. Amén. Si tú quieres buscar, hay muchas personas en la palabra de Dios que honraron a Dios. Hebreos 11 está lleno de personas que honraron a nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, a veces hemos puesto otras cosas por encima de nuestro Dios. Y la Biblia también describe cómo los fariseos ponían sus costumbres por encima de Dios. El Señor Jesús le decía, ustedes cuando alguien tiene que ayudar a sus padres financieramente, les dicen que les digan a sus papás, esto que yo te puedo dar y ayudar es mi ofrenda a Dios, así que no te puedo ayudar ni bendecir, papá, porque esta es mi ofrenda a Dios. Y eso es lo que decían los fariseos, por ejemplo, y Jesús les decía, ustedes han invalidado la palabra de Dios por sus costumbres, por su religiosidad. Entonces ellos no honraban a Dios, no los dejaban que honren a sus padres. Honrar a Dios es aprender a vivir en el santo temor de Dios, amén. Honrar a Dios es vivir en obediencia a Dios. Ahora, pero ¿cómo sabes si estás honrando a Dios verdaderamente? ¿Cómo puedes tú identificar si honras a las personas o a las cosas más que a Dios? ¿Cómo puedo tener una regla de medida para ver si yo lo sigo honrando a pesar del dolor o cuando no entiendo lo que está sucediendo? ¿Cómo puedo saber esto? Yo quiero estudiar un poquito, entrar en la vida de 3 personajes en la palabra de Dios. Va a ser un poquito largo el texto, pero vamos a meternos un poquito en la historia. Y básicamente esta historia está basada en la forma como Dios llama a Samuel, el profeta, y la vida de las personas que estuvieron a su alrededor, su mamá, su papá, el sacerdote, Elí. Así que vamos a comenzar con su papá, ¿ok? Vamos a comenzar con su papá, y está en 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 en adelante. Él se llamaba Elcaná. ¿Ok? Elcaná, yo vi que tenía una tilde, porque algunos de acá ya son Elcana, porque para con cana. Entonces, en la región montañosa de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta no era Pinina, por si acaso, algunos que aman a Pinina, ya. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofnis y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía dar a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo.
Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Guapísimo debe ser Elcaná, pero no lo veo tan guapo allá. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Oramos, Espíritu Santo, que el día de hoy hables a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento y oro, Señor Jesús, para que podamos estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero notar algo de este señor Elcaná, de esta porción de la historia, porque vamos a seguir leyendo la historia. Pero básicamente lo que quiero notar es que él se dejaba llevar por sus emociones. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque la Biblia dice que él tenía 2 esposas. 2 esposas. Y si tú te das cuenta en la palabra de Dios desde el Génesis, Dios en Génesis 2:24 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Dios creó varón y mujer. Entonces no creó a su concubina también de Adán. No, solo fueron 2, ¿correcto? Hombre y mujer. Ahora, esto estaba en el corazón de Dios desde el inicio, pero el ser humano comenzó a tomar estas decisiones, ¿no? Y en sus emociones pudo él tomar la decisión de poder estar con otra persona que se llamaba Penina. Ahora, no sé si tú te dejas llevar por tus emociones y ya te conseguiste un concubino. No sé si te has dejado llevar por tus emociones y estás súper templado, templada de alguien que no necesariamente te conviene. Y muchos de nosotros podemos dejar llevarnos por nuestras emociones y tomar decisiones por emociones. No camines en replay con tus emociones a flor de piel, porque vas a decir: quiero esto, y lo pagas, y la tarjeta, y después te ves a fin de mes con problemas. Te dejas llevar por tus emociones cuando hay alguien que te invita a comer y tú dices: sí, claro, vamos a comer, y es tan guapa, lo único que no es cristiano. Tú te comienzas a hacer lo que la palabra de Dios dice que no se haga, por dejarse llevar por sus emociones. Entonces él tenía un problema en casa por dejarse llevar por sus emociones. Ya habían rivales entre sus 2 esposas. Lo otro es que yo puedo ver es que este hombre tenía la costumbre de ir a adorar al Señor. Cuando tú estudias la palabra de Dios en 1 Samuel, te vas a dar cuenta que él todos los años iba con su familia y dice, daba sacrificios. Y luego de los sacrificios, ustedes acaban de leer, les daba la porción de carne a su esposa y también a los hijos de su esposa Penina, ¿verdad? Y le daba una porción especial a Ana. En otras palabras, este hombre iba a adorar a Dios, entre comillas, pero también me doy cuenta de que este hombre tenía un corazón orgulloso. Tenía un corazón orgulloso porque le comienza a decir: oye, Dios no te ha dado hijos, pero ¿acaso yo no soy más pepón? Valgo más que 10 hijos, ¿me entiendes? ¿Será porque eres gordo, pues? Valdrás por 10. Pero yo veo a esta persona queriendo ofrecer sacrificios, adoración a Dios, pero teniendo un corazón orgulloso. Y Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde, dice la palabra. Así que podemos externamente hacer cosas e internamente estar lejos de Dios. ¿Correcto? Puedes venir a la casa de Dios y nosotros pensar, todos los que te vemos, qué chévere que estás viniendo siempre, pero solo Dios sabe cuán lejos estás de Él en tu corazón. Lo siguiente que yo veo entonces aquí es que él seguía una religión sin vida, sin relación con Dios. No buscaba honrar a Dios con todo su corazón, sino solamente buscaba tener costumbres, nada más, ritos, reglas, normas. Nada más, pero no vida, no relación con Dios. No sé si tú te dejas llevar por tus emociones o te dejas llevar por la palabra de Dios. ¿Te dejas llevar simplemente por tu sentido común o te aseguras que Dios te esté guiando en tu vida? ¿Sigues tus costumbres o realmente tienes una relación vibrante con Dios?
Pensemos en esto por un momento. ¿Qué tendrías que hacer si reconoces que has entrado en una costumbre? ¿No han visto esas parejas que dicen, no, ya me separé de él porque todo era costumbre? ¿Han escuchado esas frases? Porque no había vida en esa relación. El siguiente personaje de esta historia es Ana. Ana. Vamos a continuar, el versículo 9 en adelante. Dice, estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla, junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa. Mira lo que hizo Ana. Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¡Wow! Versículo 17, vamos a avanzar un poquito. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Elí era el sacerdote. Y dice versículo 18, gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva tuya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. De que estaba triste, de que Penina le decía, bueno, acá yo tengo más hijos que tú, que no sé qué, estaba triste. Ella fue al don del Señor. Y dice el versículo 25, luego sacrificaron el novillo y presentaron el niño a Elí, es decir, nació un niño, era Samuel. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como usted vive, le aseguro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo pedí al Señor y me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí, el sacerdote, se postró allí ante el Señor. Luego el versículo 11 habla de su papá. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Wow, ¿qué tal la historia? Yo no sé si tú dejarías tu hijo en las oficinas. Hay algunos que ya quieren dejar a sus hijos ya de todas maneras, ¿no? No los aguantan. Pero no es por eso que dejaban a Samuel, era por una promesa de Dios, ¿no? Frente al dolor, algo que yo veo en Ana es que honró primero a Dios. Frente al dolor, honró primero a Dios. No fue corriendo tras sus consejeros, no fue corriendo tras recibir consuelo de su esposo, que sí la amaba, no fue corriendo al templo, fue corriendo a Dios. Amén. Fue corriendo a Dios, a tener un encuentro personal con Dios. Ahora, luego de esto, la Biblia dice en Filipenses 4, versículo 6, dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es bien curiosa este texto, pero dice en toda ocasión. ¿En cuántas ocasiones? En toda ocasión, dice con oración y ruego, presenta tus peticiones al Señor, ¿verdad? Y denle gracias. O sea, yo estoy presentando mi petición a Dios, ese es el momento que yo tengo que dar gracias. Amén. No cuando tú veas el resultado de tu oración. Así que lo que pasó allí fue bien curioso, pero la Biblia describe que Ana ora a Dios y cambió su semblante. Ya dejó de estar triste. Ella tomó una decisión. Yo voy a confiar en Dios. Amén. Voy a confiar en Dios. Yo le he presentado mis peticiones a Dios, pero la Biblia dice, no importa si, aquí en este texto de Filipenses, no me dice, y Dios te dará lo que tú estás pidiendo. El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios nos dice, presenta tu petición, lo que tú necesitas a Dios. Y lo que Dios va a hacer es darte paz. La paz va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque en medio de una dificultad terrible, me han diagnosticado tal enfermedad, esto es lo que está pasando con mis finanzas, tengo un problema, no tengo trabajo, tengo esto, en medio de esta circunstancia y yo no puedo tener hijos, voy a ir a la presencia de Dios, le voy a decir a Dios mi petición, pero lo que hace Dios es darme paz, es guardar mis pensamientos, porque en esos tiempos son cuando los pensamientos son más atacados. Y comenzamos a hablar en contra de Dios, comenzamos a mirar al costado, a ver cómo le está viendo a la otra persona y a compararnos con otras personas y perdemos la paz. No se preocupen, oren, quítale el a preocuparse, ocúpate. Denle gracias, eso es una actitud de fe. Señor, te doy gracias porque tú siempre me oyes, decía Jesús. Y la Biblia dice que Ana cambió su cara. Hay algunos que parecen que no han orado todavía. No han cambiado su cara. Entonces ante la tristeza fue a Dios. Lo siguiente es que hizo lo que ella podía hacer. Ante la dificultad, ella hizo lo que ella podía hacer. Es decir, a veces nos angustiamos por lo que no podemos hacer, por lo que no podemos controlar, porque entonces mejor no hacemos lo que sí podemos hacer, porque hay cosas que no dependen de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué depende de ti? Puedes orar, ¿verdad? Puedes orar, puedes creerle a Dios, puedes crecer en fe. Lo que ella hizo fue todo eso, se unió a su esposo, hizo lo que ella podía hacer. Así que tú puedes orar, amén. En medio de las circunstancias tú puedes confiar en Dios, tú puedes arriesgar, tú puedes invertir, tú puedes trabajar, tú puedes ir a esa reunión, tú puedes ir, atreverte a hablar, a buscar otra alternativa, puedes atreverte a solicitar un favor a alguien, puedes dar un paso más. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Hazlo en el nombre de Jesús. No te quedes en el mismo lugar. O sea, vas a orar, pero también vas a actuar en fe. Si no, las cosas no van a cambiar. Haciendo lo mismo, no van a cambiar. Lo que veo en Ana también es que oró y cambió su semblante antes de ver el milagro. Y como les decía, a veces nos angustiamos por lo que no podemos ver. Pero cambió su rostro por alegría. La pregunta es, ¿cómo honras a Dios en medio de las dificultades? ¿Cómo estás honrando a Dios en medio del dolor? ¿Cuál es tu parte en medio de esa ecuación? ¿Cuál es tu parte? Oración, leer la palabra, obedecer, actuar, moverte. ¿Cuál es tu parte en medio de las circunstancias difíciles? Hazlas. ¿Cómo está tu confianza? ¿Estás cambiando tu tristeza por gozo o siempre estás demacrado, pensando en tu problema? ¿Les ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado. ¿Les ha pasado que a veces tiembla la cara? ¿O te tiembla el ojo? Tú dices, uy, ahorita derrame, uy, no. Está temblando. Y básicamente viene porque nos angustiamos, porque nos estresamos, porque nos preocupamos. Entonces tenemos que trabajar por cambiar mi cara. Voy a trabajar por cambiar mi cara, diré al Señor. Amén. Siempre les digo esa frase que aprendí de mi discipulador. ¿Esa es tu cara? ¿O es sello? ¿Esa es cara o es sello? Siempre digo. Y el siguiente personaje de esta historia es el sacerdote Elí. Versículo 11. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Au. Versículo 29, yo me equivoqué creo ahí, 29, me equivoqué. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que he ordenado traer a mi santuario?
¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Le vino juicio a Elí. Ahora, lo que yo veo aquí es que Elí no hizo lo que debía hacer. Dale enter, por favor. No hizo lo que debía hacer. Él debió tomar el tiempo para discipular a sus hijos. Debió ir más allá de su cansancio. Debió ser más disciplinado. Debió de asumir su responsabilidad. No hacer lo que debes hacer traerá consecuencias. Amén. Mira, ¿cuáles son las responsabilidades en tu casa? ¿Cuáles son tus responsabilidades en tu casa? ¿Cuáles son tus responsabilidades en tu trabajo? ¿Cuáles son tus responsabilidades en tu centro de estudios? ¿Cuál es tu parte? ¿Crees que no hacer tu parte traerá consecuencias? Definitivamente. Y aquí Elcaná tenía que hacer su parte como padre de estos dos sinvergüenzas. Porque eso dice en otras versiones. Sus hijos eran unos sinvergüenzas, dice así. Lo siguiente es que yo veo en Elí que él honró a sus hijos antes que a Dios. Y ahí es donde dice acá, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas. Dios mío. A veces el amor por alguien puede cegarnos. He visto a papás defender a sus hijos a pesar que saben que ellos han hecho mal, solo porque son sus hijos. ¿Podemos honrar a los hijos antes que a Dios? Sí, sí, dice la Biblia que lo hizo Elí. ¿Pero eso es correcto? No es correcto. O sea, no corregirlos deshonra a Dios. ¿Correcto? Podemos amarnos a nosotros mismos antes que a Dios. O sea, veo, ¿verdad? Gente que honra otras cosas antes que a Dios. Estoy cansado un domingo, ¿no? Miren, como les he comentado en alguna oportunidad, tenemos, ¿cuántos años de cristianismo? ¿25 más? 26, 7. ¡Ah! Estoy viejo, ni siquiera sé cuántos tengo de cristiano. 27 años de conocer al Señor. Toda tu vida. 27 años de conocer al Señor. Y en todos estos 27 años, yo habré faltado a la iglesia menos de 5. Y es porque he estado enfermo, he estado de viaje o algo así. Y no crean que no he estado cansado, no crean que no me ha amanecido un sábado a domingo estudiando o haciendo mis trabajos de la universidad, no crean que no he estado esforzándome por terminar la maestría, pero tenía que predicar aquí adelante, no crean que no ha sucedido nada en medio de esto. En todos estos años, 27 años, no crean que ha pasado algo que me ha impedido venir a la iglesia, pero igual he venido. Estómago flojo para predicar la palabra. Y he agarrado el micro y he predicado. No me pregunten cómo estaba No me pregunten. No, Dios me sostuvo, no se preocupen. Esa parte del testimonio no tengo que contarla. Pero no crean que no he estado cansado. Pero una kermés no te puede impedir venir a la casa de Dios. ¿Me entienden? Un partido de fútbol, el reencuentro con mi promoción. Todas son cosas importantes. Pero ¿a qué estoy dando valor en mi corazón? Yo no era pastor cuando yo me convertí al Señor a mis 17 años, pero me enamoré de Jesús. Un paseo, una comida entre amigos, una fiesta. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando a los que están a tu alrededor? Porque una cosa es enseñarles lo que tú sabes y otra cosa es impartirlo lo que tú eres. Tú le puedes decir, mira, es importante la cosa de Dios, la iglesia, orar, que no sé qué. Ellos van a hacer lo que tú haces, no solo lo que tú dices. Lo siguiente que veo en Elí
es que Él tomó como ordinario lo que era santo. Y a veces vemos como común lo que es adoración. El tiempo de la alabanza, ni levanto las manos, porque me está mirando el que está al costado. Uy, no. O estoy diciendo, uy, desafinó. No están ensayando. El tiempo de las ofrendas, ni siquiera separamos las ofrendas en casa, ni siquiera pensamos en eso. Venimos y, uy, uy. El tiempo de la ofrenda, ¿no? Uy. Acepta plin. ¿Cómo le va a decir plin al ujier? ¿Honras el tiempo de los grupos vida? ¿Honras el tiempo en la casa de Dios, las relaciones? ¿O solamente llegamos a la iglesia, escuchamos, terminó, se han enviado, ¡puf! No está? ¿Qué pasó? No, fue un ángel. Nos visitó ese día y tuvo gracia que lo pude ver. ¿En realidad vino la hermana? Sí, sí vino. No, no vino. Yo la vi. No, yo les habrá sido una visión. Todos están confundidos, pues. ¿Estás realmente honrando la casa de Dios a tus hermanos? ¿O crees que vienes para cumplir con Dios? Estás tomando en poco lo que es sagrado. Estás tomando en poco lo que es sagrado. Y Dios vino a juzgar a Elí porque él consideraba en poco lo que era adoración. Levantar tus manos en adoración es adoración. Cantar es adoración. No, es que Dios sabe mi corazón, Dios me ve profundamente. Claro, por eso no canto. Estás asumiendo tu responsabilidad, haces lo que debes. Estás honrando a algo o a alguien más que a Dios. Tomas como ordinario lo que es santo. Es santo. Tu grupo vida es santo. La iglesia es santa. Este día es separado. ¿Sabes lo que es santificado? Es separado para Dios. Lo separas. A mi hijo le han ofrecido, lo han aceptado en el equipo de la U. Fue a hacer su prueba y lo aceptó. Ya, claro que venga, sí, claro, tendrá dotes mi hijo, sí. Pero el domingo no puede venir, pues. Ay, ya le malograste su vida deportiva, claro, iba a ser como Messi. No, Dios se va a encargar. ¿Qué es primero? Y Dios es bueno, porque en su colegio hay un profesor que ha estudiado y es especialista en niños para deporte. Y le dijo, hijo, dile a tus papás que pueden venir a mi club. Y lo he matriculado. Y el profesor nos manda a sus papás un mensaje. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos manda videos donde se ve al papá gritándole, oye, avanza, mete gol, da pase, oye, ¿cómo es que no ganas? Que no sé qué. Y nos manda una reflexión. Si vas a venir así para ver el partido, papá, mejor no vengas. ¿Tú crees que no está criando el carácter de mi hijo cuando va para allá? Yo no sé si en la U le iban a enseñar carácter. Y honran a Dios, se arrodillan. Es un hombre de Dios el que le está enseñando deporte a mi hijo. Yo no sabía cuando dije no a la U. Después la U me va a querer pagar a mí para que vaya. Lo último que quiero mencionarte aquí de esta historia, sí hemos visto 3 vidas, pero hay alguien que está en toda esta historia, pero no lo he mencionado. Versículo 29. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Hay alguien que está en toda la historia y es Dios.
Y Dios es soberano aunque nosotros no lo entendamos. En la historia vemos que la corrección de Penina fue más leve que la corrección que Dios le dio a los hijos de Elí, por ejemplo. Nosotros vemos en la soberanía de Dios que Dios le dio a Elcaná hijos a pesar de su orgullo y su aparente religiosidad. Yo veo a Dios trayendo juicio a Elí y a sus hijos. Si tú lees la historia, ellos mueren en un solo día. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no le sacó la mugre a Penina que se burlaba de Ana? ¿Por qué le tiene que dar hijos a Elcaná? ¿Por qué? Si era un orgulloso. Y no entendemos la soberanía de Dios. Hoy estamos en una temporada, honra y soberanía. Tenemos que aprender a honrar a Dios y también aceptar su soberanía. Y seguir adorándole, aunque no le podamos entender. Aunque veamos nosotros aparente injusticia. Porque a veces eso es algo que los que no conocen a Dios se toman y se agarran y dicen, oye, pero ¿por qué niños con cáncer? ¿Por qué niños con enfermedades incurables, muertes prematuras? ¿Por qué? ¿Por qué si esta persona con todas sus fuerzas se fue a predicar a esta tribu? ¿Por qué la tribu lo mató? ¿Valió la pena todo su esfuerzo? Si lo mató apenas llegó, ni siquiera escucharon el evangelio. Yo veo, sí, en esta historia que el juicio de Dios es más severo para aquellos que conocen a Dios que para los que no lo conocen. Puedes decir, au. Porque Elí lo conocía, pero tomaba en poco las cosas de Dios. Aunque no entiendas completamente a Dios, ¿confiarás en su soberanía? ¿Correrás ante el dolor a Dios o correrás a un consejero? ¿Asumirás tu responsabilidad y tu parte de lo que no puedes controlar? Hoy día es un día de consagración. Hoy día es un día especial. ¿Sabes cuándo entramos en problemas? Me venía a la iglesia hoy día en la mañana y esto no está en la prédica, pero ya terminé. Si quieren pueden irse, no hay problema. Pero esta parte no es parte del libreto. Pero me he venido meditando. Porque de hecho, nosotros muchas veces nos hemos encontrado con algo de estos tres personajes en nuestra vida. Mira lo que dice el Salmo 73. Es una persona, es un salmo de David. Y dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Perdón, es de Asaf, no de David. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Fíjate, esta es una persona justa hablando con Dios. Le dice, pareciera que viven sin problemas. ¿Tienen el cuerpo tan sano y fuerte? O sea, los que odian a Dios. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de perlas preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Está enojado aquí el salmista. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a estos perversos, disfrutan una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. A veces nos da cólera. Y lo que me llamó la atención aquí es el versículo 13. Dice, ¿conservé puro mi corazón en vano? Está tan harto el salmista
Y se pregunta a sí mismo, ¿conservé mi corazón puro en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Y está pensando lo que está sucediendo. ¿Sabes por qué? Porque está mirando a otros. Porque comienza la historia diciendo, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Sabes por qué? Me encantó escuchar al pastor Steve que decía que había un deportista calificado que lo contrataron con una suma millonaria. Pero él jugaba mejor que todo su equipo. Pero a él no le pagaban igual que a los otros le pagaban más. Y entonces al ver que él no se quejaba, los deportistas, perdón, ¿cómo se llaman? Periodistas deportivos se le acercan y le dicen, oye, ¿por qué no te quejas? ¿No ven lo injusto que es? A ti te están pagando menos que a los demás. Y él dijo, mira, mi papá me enseñó a mí a no contar el dinero de otros. Mi papá me enseñó a contar mi dinero. Y a veces estamos así, contando el dinero de otros, mirando al otro cómo le va, mirando, ay mira qué bien le va, ay mira, a pesar de blasfemar contra Dios, mira, a pesar de hacer eso, y comenzamos, y aquí dice el salmista que eso sucedió en su corazón, se llenó de cólera, porque comenzó a mirar a otros. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿En vano me mantuve en inocencia? Mira lo que dice el versículo 15 y termino. Si yo realmente hubiera hablado con otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Está molesto, pero en medio de esto, él dice, si yo hubiera hablado con otros de esta manera, hubiera sido un traidor. ¿Cómo es eso? Algunos creen que hay que ser auténticos. Algunos creen que hay que ser totalmente transparentes. Yo os digo la verdad y le voy a decir la verdad en su cara. Y se creen muy puros por hacer eso. Pero el salmista dice, si yo hubiera hablado lo que pensaba, hubiese traicionado a la siguiente generación, dice otras versiones. Porque a veces se nos cruzan esos pensamientos. ¿No se les ha pasado alguna vez? Mirar al costado, como Ana mirando a Penina. Ay, mira, a él sí le das hijos, mira. Pero Dios quiere que guardemos nuestro corazón. Aprendamos a ser prudentes. Valoremos más que la autenticidad y la transparencia. Valoremos la discreción y la prudencia. Amén. Hoy puede ser un día de consagración. Hoy día puede ser un día que tomes decisión de honrar a Dios más que lo que a ti te conviene, que lo que a ti te gusta, que tu descanso. ¿Vale la pena mantenerse puro? Sí, vale la pena. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.